¿Te imaginas ganar millones de dólares en la lotería y poder cumplir todos tus sueños? ¿Qué harías con tanto dinero? ¿Lo invertirías, lo ahorrarías o lo gastarías? En este video te vamos a contar las historias de las 10 loterías más grandes, premiadas y cómo fueron derrochadas por sus afortunados ganadores. Algunos de ellos terminaron en la ruina, otros en la cárcel y otros en la tumba. No te pierdas este video que te dejará con la boca abierta y te hará reflexionar sobre el verdadero valor del dinero. Estás en God of Luxury, recuerda suscribirte si quieres saber cómo viven tus celebridades favoritas y sus familiares. Vamos allá con este episodio. Y si quieres tener un estilo de vida de lujo y escalar tu vida a otro nivel, te dejamos unos links en la descripción que te ayudarán a tener la vida que siempre has soñado. Número 10. Denise Rossi. Una aficionada al Superloto de California que jugaba con frecuencia confiando en su suerte. Un día su sueño se hizo realidad y ganó 1,3 millones de dólares en el sorteo. Sin embargo, en lugar de celebrar con su esposo Tomás, decidió abandonarlo y pedir el divorcio solo 11 días después de obtener el premio. No le dijo nada sobre el dinero que había ganado y se fue con su fortuna. Tomás, que estaba dolido y desconcertado, aceptó el divorcio. 2 años más tarde, una carta de la comisión de lotería dirigida a Denise llegó por error a la antigua casa de la pareja, donde Tomás seguía viviendo. Fue entonces cuando descubrió que Denise le había ocultado su millonario premio y lo había dejado sin nada. Furioso, llevó el caso a los tribunales y acusó a su exesposa de fraude y mala fe. Denise alegó que ignoraba que tenía que compartir sus ingresos con su cónyuge, pero eso no era válido según las leyes de propiedad comunitaria de California. El juez le encontró culpable de fraude conyugal y le ordenó entregar todas sus ganancias a Thomas. Número 9. Ryan. Era un hombre que vivía en la pobreza, pero pronto su destino cambió. En 1995 estaba sin techo y se alojaba con su novia y 3 hijos en una posada en Boston, Inglaterra. Después de comprar un billete de lotería con su última libra, se llevó el bote de 6,5 millones de euros, pero su nueva vida de lujo no fue fácil. Ryan fue detenido por robar un coche mientras esperaba su cheque de lotería y pasó 18 meses en la cárcel. Al salir, se dedicó a gastar sus ganancias y a vivir a lo grande. Se casó con su novia de toda la vida en una boda ostentosa y compró una mansión en Essex por más de 1 millón de libras. También adquirió varios coches de alta gama como Porsche, Bentley, BMW y Ferrari, con matrículas personalizadas. Siguió derrochando dinero en joyas y mujeres, provocando su divorcio en 2003. Se fue al extranjero con su nueva pareja y le regaló 2 millones de dólares. Ryan acabó viviendo con indigentes en un apartamento alquilado en el sur de Londres. Había vuelto a la casilla de salida, pero esta vez estaba solo y arruinado. Número 8. Américo López. Trabajaba en la construcción y vivía en Nueva Jersey. Formaba parte de un grupo de compañeros de trabajo que solían comprar billetes de lotería juntos. El grupo confiaba en López para que los comprara y los guardara. Un día López se enteró de que uno de sus boletos había acertado el Mega Millions, pero no se lo comunicó a sus compañeros de trabajo. Decidió quedarse con todo el premio para él solo, mientras que López solicitó una baja laboral tras fingir una operación en el pie. Luego cobró 24 millones de dólares en ganancias. Después de la falsa cirugía le dijo a su jefe que no volvería a trabajar nunca más. Repartió casi 250,000 dólares en regalos y dinero entre familiares y amigos. Después se compró una mansión de 1,5 millones de dólares en Nueva Jersey y una gran finca con varios autos de lujo. Sus antiguos compañeros sospecharon y una simple búsqueda en internet les reveló la verdad. Lo demandaron y le reclamaron su parte de las ganancias. El jurado falló que López debía repartir el dinero con sus colegas, pagándoles a cada uno de ellos 4 millones de dólares. Número 7. Michael Carroll. Fue uno de los más afortunados al ganar la lotería de su vida, pero también fue uno de los más tontos al malgastar el dinero que obtuvo. Era un joven de 19 años que había cometido un delito menor. Llevaba un grillete electrónico y trabajaba como basurero, pero su vida cambió cuando ganó 10 millones de euros en la Lotería Nacional Británica. Carroll se volvió famoso de la noche a la mañana, se compró una mansión enorme y se dedicó a organizar fiestas lujosas para cientos de invitados, luciendo una cadena de oro distinta en cada ocasión. También organizó carreras de demolición en su jardín y lanzó basura a las ventanas de sus vecinos, lo que le valió varias visitas de la policía. Lamentablemente dilapidó sus 10 millones y al final tuvo que vender el palacio y todas sus joyas.
Carroll logró superar su adicción y desde entonces ha estado sobrio. Número 6. Alicia Baro. Se ganó la fama de delincuente después de que la arrestaran por cargos de fraude con tarjetas de crédito, daños a vehículo y agresión. No tenía casi dinero, pero su suerte pareció mejorar cuando ganó $162 millones en el Mega Millions de 2003. O eso fue lo que hizo creer a todos. Cuando se anunciaron los números ganadores, se dio cuenta de que había comprado un boleto perdedor, pero ideó un plan. Después de unos días, sin que nadie reclamara el premio, declaró públicamente que era la ganadora, pero que había perdido su boleto. El público en general trató de ayudarla a encontrar el boleto y además presentó un informe policial al respecto. Mientras tanto, Rebecca Jason, empleada del hospital y verdadera ganadora de la lotería, llevó el boleto a recibir asesoramiento financiero antes de entregarlo a los funcionarios de la Lotería de Ohio, quienes anunciaron el ganador en directo por televisión. En ese momento, Baro presentó otra denuncia policial para impedir que Jason reclamara el premio, alegando que la enfermera había encontrado el boleto perdido. Una investigación reveló que Jason era el legítimo dueño del boleto. Lo pudo confirmar porque tenía el recibo. Baro fue acusada de presentar un informe policial falso y condenada a prisión. Número 5. Cristina. Fue la afortunada ganadora de $1 millón en la Lotería de Oregón en 2005, pero el problema es que su novio usó la tarjeta de crédito de su difunta madre para comprar billetes de lotería. Esto es ilegal. Sin ser conscientes del crimen que acababa de cometer, recibió premios y apareció varias veces en televisión. También se dio el gusto de hacer compras extravagantes, comprar autos nuevos, renovar su casa y gastar en ropa y joyas nuevas. Mientras tanto, el FBI inició una investigación sobre la compra del boleto. Esto es una práctica habitual porque el comité de lotería debe asegurarse de que cada ganador juegue la lotería correctamente. Las autoridades pronto descubrieron que la tarjeta de crédito usada para comprar los boletos pertenecía a alguien que ya había fallecido. Cristina fue acusada de múltiples cargos de falsificación, fraude informático, violación de la libertad condicional y robo de identidad. Al final, tuvo que renunciar a ganar la lotería. No olvides dejarnos tu like y regalarnos tu suscripción para seguir enterándote de los lujos de otras de tus celebridades favoritas. Y te dejo esta pregunta: ¿qué harías si te ganaras la lotería? Deja tu respuesta en comentarios y te recuerdo de nuevo que si quieres tener un estilo de vida de lujo y escalar tu vida a otro nivel, te dejamos unos enlaces en la descripción que te ayudarán a tener la vida que siempre has soñado. Número 4. Jack Whittaker. En 2002, Jack Whittaker, un exitoso empresario de una compañía de construcción, se llevó el premio de la lotería Powerball de $314 millones. A diferencia de muchos ganadores de lotería, Jack ya gozaba de una situación económica estable antes de su golpe de suerte. Con su nueva fortuna, demostró ser generoso, creó una fundación benéfica y donó millones para la construcción de iglesias. Incluso obsequió un automóvil nuevo a la mujer que le vendió el boleto ganador y donó más de $200,000. Sin embargo, a pesar de su generosidad, no pudo escapar de la llamada maldición de la lotería. Pronto se vio acosado por personas que le pedían dinero y favores. Además, tuvo que enfrentar varias demandas legales que, aunque en su mayoría fueron desestimadas, le costaron millones en honorarios legales. Jack, quien había mantenido una vida sobria, comenzó a beber debido al estrés de su nueva situación. La tragedia también golpeó a su familia. Su sobrina Brandy, a quien había consentido con la compra de 4 autos, murió de una sobredosis. Su matrimonio se deterioró y en una entrevista Jack expresó su arrepentimiento por haber ganado la lotería. Número 3. William Post. William Post era un hombre que creía en la suerte. Empeñó algunas de sus pertenencias por $40 para comprar billetes de lotería y terminó ganando $16 millones en la lotería de Pensilvania. William gastó más de $400,000 de su premio en solo 2 semanas y poco más de un año después de ganar, acumuló una deuda de casi $500,000. Su novia lo demandó alegando que habían acordado dividir el dinero si ganaba. Ganó el caso y el tribunal le otorgó la mitad de sus ganancias. Sin embargo, William no pagó y se suspendieron los pagos de la lotería. Se vio obligado a declararse en bancarrota, quedando con solo $2,5 millones de ingresos. Pero eso no fue lo peor. Su hermano contrató a un asesino para matarlo a él y a su esposa con la esperanza de heredar el resto de sus ganancias de la lotería. William murió en la pobreza, viviendo de la asistencia social, 13 años después de recibir el premio. Número 2.
José Antonio Cuatoc, un inmigrante guatemalteco que ingresó ilegalmente a Estados Unidos, ganó $750,000 en la lotería de Georgia. Sin embargo, sabiendo que no podía reclamar las ganancias legalmente, le pidió a su antiguo jefe, Eric Cervantes, que reclamara el dinero por él. Cervantes aceptó, pero luego se negó a entregar el dinero. José Antonio decidió demandar a su jefe a pesar de los consejos de sus amigos, quienes le sugerían olvidar el dinero debido a su estatus migratorio. Aunque él ganó el caso y un video mostraba que había comprado el boleto en una tienda de conveniencia, la victoria no fue como esperaba. Su estatus migratorio ilegal fue revelado y fue acusado de falsificación. Al final, se quedó con $250,000 después de impuestos y honorarios legales, pero fue deportado a Guatemala. Número 1. Cali Rogers. Cali Rogers era una joven adolescente que vivía en un orfanato en Inglaterra. A los 16 años trabajaba como cajera ganando un salario mínimo. Un día compró un billete de lotería y ganó 1,9 millones de libras esterlinas. Como muchos, dejó su trabajo y comenzó a gastar su dinero sin restricciones. Gastó $11,000 en cirugías, $300,000 en ropa, maquillaje y tatuajes y más de $200,000 en un coche deportivo. También disfrutó de lujosos viajes a México, Euro Disney y Dubai. Creía que nunca se quedaría sin dinero, por lo que gastó $400,000 en regalos y préstamos para familiares y amigos. Sin embargo, gastó todo su dinero en menos de 3 años después de ganar la lotería. Lo único que le quedaba era la pequeña casa que había comprado. Y este fue el destino de 10 ganadores de la lotería que cometieron decisiones tontas. Cuéntanos, ¿cuál historia te pareció más increíble? No olvides dejarnos tu opinión en comentarios. ¡Hey! Aún no te vayas. Un último recordatorio para suscribirte, activar las notificaciones y dejar tu like. Venga, que así no te perderás nuestro video sobre tu celebridad favorita. Y por última vez, si quieres tener un estilo de vida de lujo y escalar tu vida a otro nivel, te dejamos unos links en la descripción que te ayudarán a tener la vida que siempre has soñado.